Buenas tardes. Hoy nos encontramos nuevamente con la palabra de Dios. Milagros de Jesús, que son tan antiguos, pero tan aleccionadores para nuestro día a día hoy. Más de 2000 años han pasado ya y sin embargo, hoy podemos ver en los milagros de Jesús una lección para nosotros hoy. Vamos a fijarnos en el Evangelio de Mateo, simplemente porque él fue protagonista de esta historia. Lucas y también Marcos lo relatan al mismo acontecimiento, pero Marcos por el relato de Pedro, como se cree, y Lucas por haber investigado y haber hecho una crónica, un trabajo de análisis muy detallado. Pero nos fijamos en Mateo porque Mateo lo vivió en carne propia. Mateo capítulo 8, versículo 25, dice así: Y entrando el Señor en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Después de un largo día de trabajo, Jesús había estado con la gente, atendiendo a cada uno según su necesidad. Les dice a los discípulos que despidan a la multitud, que no es lo mismo que decir despachen a la gente. La despiden a la multitud con cariño, con respeto, a descansar a sus casas. Todos, después de haber estado con Jesús, han sido satisfechos según su necesidad. Y ahora llega el momento, quizás muchos piensan, me refiero a los 12, ahora vamos a poder charlar nosotros, ahora vamos a estar en una intimidad con el Señor para preguntar, para compartir, para descansar, para reír juntos. Se suben a la barca, como el Señor les ha indicado. Dice que entrando en la barca sus discípulos le siguieron porque Él dio la orden de que debían pasar al otro lado. Estaban en una orilla donde habían trabajado, como digo, con la gente, y el Señor dice: ahora tenemos que pasar al otro lado. Y eso queda muy claro. Se tienen que fijar después en Mateo, como les digo, y en Lucas y en Marcos. Marcos 4, Lucas 8. Allí insisten los evangelistas que el Señor dijo: pasamos al otro lado, vamos a pasar al otro lado, a la otra orilla. Pero el Señor estaba muy cansado, el Señor se quedó dormido enseguida. Qué lindo, dice un escritor, Jesús descansando entre los suyos. El Señor está ahí y descansa en medio de los suyos. Qué tierna la escena. Pero ese momento tan dulce quizás, y ellos conversando, esperando que el Señor descanse un ratito, se ve cambiado en un momento de horror y desesperación, porque se desató una tormenta que no esperaban, como pasa muchas veces con las tormentas. Y qué decir de las tormentas de la vida, qué decir de las pruebas, qué decir de las situaciones que a veces nos toca enfrentar, difíciles y casi siempre inesperadas. Puede ser que alguna vez digamos: mira, yo me lo veía venir, pero normalmente la prueba nos sorprende. A ellos los sorprendió esta tormenta. Se levantó un viento tan recio que la expresión es tempestad tan grande, y la expresión tempestad tan grande es una traducción de sismo terrible. O sea que realmente sentían que se daban vuelta. En cualquier momento perdían el equilibrio, se hundían. Ellos han tratado de sostener la situación, de controlar la situación, pero realmente se encuentran que no pueden dominar la situación ni se pueden dominar ellos mismos. Están, como podríamos estar cualquiera de nosotros, en una situación de mucha angustia, y gritan y se desesperan y tiran por acá y tiran por allá, y el agua entra dentro de la barca y el Señor duerme en medio de ellos. Fíjense que el viento es muy significativo en la Biblia.
El Señor, unos cuantos libros más adelante, en el libro de Hechos, dice que esperaban el Espíritu Santo y se presenta en medio de ellos. Viene el Espíritu Santo, como el Señor se los había prometido, en un viento recio, que entra en la casa, que lo sacude todo. También se siente el sacudón, el cimbrón, las flamas de fuego que marcan la presencia del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Si nos vamos más atrás al Antiguo Testamento, viento para hacer encallar el arca de Noé y que el agua se secara, viento de una nueva oportunidad, viento para correr las aguas y abrir un camino seco para que el pueblo de Israel pasara, perseguidos por los egipcios, delante de ellos el mar, y más allá la tierra prometida. Dios abrió un camino en seco. ¿Cómo? Con un viento recio. O el viento de Jonás, escapando, desobedeciendo, y sabemos la historia, una tempestad, un viento, pone en evidencia su error y él es arrojado al mar, ese gran pez lo traga. Es un viento de corrección, un viento de corrección. Pero ni siquiera Jonás fue destruido. Ninguna tempestad, ninguna prueba, volvamos a hacer el paralelo, es para destruirnos. El Señor está con nosotros. El Señor está en control. Por más grande tempestad que nos sacuda, por más sismo terrible, la prueba viene no para destruirnos, viene de parte de Dios. Dios lo permite para fortalecer nuestra fe, para nuestro crecimiento. Dios tiene planes. Dios no tiene problemas. Entonces, ¿por qué este viento? ¿Pudieron ellos analizarlo? Nosotros podemos pensar que el viento que paró el arca sobre el monte Ararat fue el viento de la oportunidad, porque de allí en adelante surge una nueva humanidad. Podemos pensar que el viento que abrió el mar Rojo, fue el viento de la libertad, o que el viento que sacudió la embarcación donde huía Jonás era el viento de la corrección. Pero ¿podían ellos, en el momento en que estaban en la situación, entender? A veces necesitamos cierta perspectiva y no siempre entendemos todas las cosas. Yo no sé si ellos pudieron analizarlo o saber qué significado tenía todo eso, los por qué y los para qué. A veces nos dicen que cuando estamos con el Señor y si nosotros nos acercamos al Señor, todo va a estar bien, tan bien que parece que vamos a estar en una burbuja. Eso es más una filosofía de la nueva era que la palabra de Dios. No es el pensamiento de la doctrina de las Sagradas Escrituras. El cristiano enfrenta problemas, el cristiano tiene luchas consigo mismo, con su situación, por el trabajo, por su salud. El cristiano va a enfrentar tormentas, largas o cortas, como todos. Luchas puertas adentro, consigo mismo, digo, o en nuestra casa, con nuestra familia. A veces hay tantas diferencias, tantos dolores. A cualquiera le vienen, le tocan, también a nosotros. Cristianos fieles, hijos de Dios, pero eso no nos exime de la prueba, no nos exime de los problemas. Podemos estar en medio de las tormentas. A veces pensamos que como vamos a cruzar al otro lado, haciendo también una semejanza, pensaba yo esto, cuando escuchaba esta frase, me escuchaba leerla, el Señor diciendo, vamos a pasar al otro lado, yo hacía una semejanza con que estamos de este lado, vamos a pasar al otro lado. Y lo sabemos con seguridad, vamos a estar con el Señor. Pero en este viaje, en este transcurso, Él no nos ha prometido no tener tormentas. No nos ha prometido no tener tormentas. Sí que vamos a estar siempre en su mano y que nadie nos arrebatará de su mano. Sí, tenemos la certeza que no nos hundiremos porque Él está en control. Jesús duerme, Él está en silencio. A veces sentimos el silencio de Dios. A veces ese mutismo nos parece ausencia.
no nos equivoquemos. Él está cerca. De todos modos, y en contra de cualquier aparente mutismo. Puede ser que Dios no esté hablando, pero no es ausencia. Dios nunca deja de hacer su obra. Dios nunca abandona el control. Y así pasó ahora. Así pasó ahora. El mismo Señor está durmiendo, está descansando y puede dormir, porque Él dijo, vamos a pasar al otro lado, porque esto es lo que Dios quiere, esta es la voluntad del Padre. Acuérdense que Él se había sometido voluntariamente en la encarnación a ser el Hijo, a obedecer, y Él venía en cumplimiento de todo lo que el Padre había dispuesto. Entonces, Él sabe que esta es la voluntad de Dios y Él confía en la voluntad de Dios. Estas dos cosas juntas son las que nos potencian y nos dan paz. Saber que Dios cumple sus planes, buscar su voluntad y querer hacer su voluntad. Confiar en el Señor y obedecer al Señor, porque sus planes son perfectos. Entonces los discípulos lo llaman a los gritos, desesperados. Señor, nos vamos a pique. Fíjense una cosa que es muy llamativa. Antes de reprender al viento y al mar, que es el gran milagro, porque la creación le obedece, Él primero los reprende a ellos. Los reprende, pero a veces uno piensa, ¿por qué los reprende? Es lo más lógico que hubieran estado asustados. Están en medio de una tormenta. Es lo más lógico que se desesperaran. Semejante situación a todos nos hubiera pasado. ¿Por qué los reprende? El Señor no es un cascarrabia, un quisquilloso. ¿Por qué los reprende así? Tal vez fue cómo oraron, cómo se acercaron a Él, cómo se dirigieron a Él. Y esta es una lección para nosotros. Señor, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás durmiendo? Vamos, ¿no ves que nos estamos hundiendo? Nos vamos a pique, perecemos. Tal vez le hubieran dicho, Señor, vení a ayudarnos. Señor, háblanos, Señor, hace algo, Señor, no podemos. Me llamó la atención que el Señor, antes del milagro que hizo y que hoy estamos analizando, los reta por su poca fe. Y los reta y los reprende. No porque se asustaron en la tormenta, sino por cómo encararon la situación. Fíjense en el Salmo 44, versículos 23 al 26. Podría ser nuestra oración, por lo menos la mía. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. ¿Cuántas veces estas serían nuestras palabras? Pero si bien en la fe de los discípulos no cabía una tormenta, y a veces nos pasa eso, creemos que todo va a ser tan fácil con el Señor, y haríamos esta oración, el Señor se pone en pie, el Señor reprende al viento y al mar, e inmediatamente se hizo grande bonanza. Una paz terrible. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 32. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es que esta tiene que ser nuestra confianza. Si Él dijo pasemos al otro lado, vamos a pasar al otro lado. Si estamos enfrentando una tormenta y el Señor está entre nosotros y nos parece dormido, clamemos. Pero, Señor, no podemos. Señor, ayúdanos. Señor, perecemos. No, ¿por qué estás durmiendo? ¿Cómo puedes estar durmiendo? ¿Qué te pasa, Señor? Eso mereció la reprensión del Señor. Porque tenemos que saber que las tormentas pueden venir. Y también tenemos que saber que Él está con nosotros y que Él está en control, que Él no se equivoca y que nunca las tormentas son para destruirnos. Fíjense en el Salmo 68, versículo 19, qué preciosa palabra.
dice así, 68:19. Bendito el Señor, que cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación. Dios nuestro, ha de salvarnos. El Señor es el que nos libra de la muerte. De Él es el librar de la muerte. ¿Qué tal si cambiamos las quejas por clamor? ¿Qué tal si cambiamos el disgusto por rodillas dobladas, corazones que se quebrantan, que se humillan delante de Él? ¿Qué tal si le creemos a Dios? También tenemos aquí, en esta palabra, una certeza muy grande que debemos atesorar. Él siempre está en control. Las pruebas no son para destruirnos. Dios no tiene problemas. Dios tiene planes. ¿Que muchas veces no entendemos? Claro que sí. Claro que sí. Y no vamos a entender todas las cosas. Y no sé, como muchos pensamos, o muchas veces pensamos, después vamos a entender. Seguramente, creo que sí. No es que discuto eso, sino que yo creo que después, cuando estemos en lo perfecto, nos vamos a tener preguntas. Ahora estamos de este lado. Alguien dijo, estamos del lado del revés. Y es como si estuviéramos viendo así, ¿sí? Esto. Estamos viendo el revés. No estamos viendo el diseño. Ni se trata de una guarda ni de un tejido. Se trata de un diseño perfecto. El diseño de sus planes siempre es perfecto. Él sin duda calmó el viento y el mar y lo hizo con toda su autoridad, y también hace esto con cada una de nuestras tormentas. ¿Podemos hacer esta oración hoy? Son palabras de un himno. Solo en tu brazo eterno confiaré. No tengo apoyo más que en ti, Señor. Está mi fortaleza en tu poder. Basta de veras, basta, oh Redentor. Señor, ¿cuántas veces no entendemos y no entenderemos las cosas que haces y permitís, pero sí sabemos que estás en nuestra barca y estás en control y eres el Señor? Y no hay viento ni tormenta que sea más fuerte o más poderosa. Tú eres el Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.